En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 45. José se descubre a sus hermanos. Ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó: «Echad a todo el mundo de mi lado». Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y José se echó a llorar a gritos, hasta el punto de que lo oyeron los egipcios y hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos: «Yo soy José, vive aún mi padre». Sus hermanos no pudieron contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos: «Oh, vamos, acercaos a mí». Se acercaron y él continuó: «Y yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese ni os dé enojo haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque con este van 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, y Él me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Volved deprisa a donde mi padre y decidle: esto dice tu hijo José, Dios me ha hecho dueño de todo Egipto, ven donde mí sin demora. Vivirás en el país de Gosén y estarás cerca de mí con tus hijos y nietos, tus ovejas y tus vacadas y todo cuanto tienes. Yo te sustentaré allí, pues todavía habrá 5 años de hambruna, no sea que quedéis en la miseria tú y tu casa y todo lo tuyo. Con vuestros propios ojos estáis viendo, y también mi hermano Benjamín con los suyos, que soy yo en persona quien os habla. Notifica a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que habéis visto. Traed enseguida a mi padre acá». Luego se echó al cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloraba sobre el cuello de José. Luego besó a todos sus hermanos y lloró abrazado a ellos, después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. Invitación del faraón. En el palacio del faraón corrió la voz que habían venido los hermanos de José. La cosa cayó bien al faraón y sus cortesanos. Dijo el faraón a José: «Di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras acémilas y poneos inmediatamente en marcha hacia Canaán. Tomad a vuestro padre y vuestras familias y volved donde mí. Yo os daré lo mejor de Egipto, comeréis lo más pingue del país. Por tu parte, ordénales: haced esto, tomad de Egipto carretas para vuestros pequeños y mujeres, y traeros a vuestro padre. Por lo demás, no tengáis pena de vuestras cosas, que lo mejor de Egipto será para vosotros». Regreso a Canaán. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carretas por orden del faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos proporcionó sendas mudas, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas. A su padre le envió asimismo 10 burros cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: «No os excitéis en el camino». Subieron, pues, de Egipto y llegaron a Canaán, a donde su padre Jacob, y le dieron la noticia: que todavía vive José y es el amo de todo Egipto. Pero él se quedó impasible, porque no les creía. Entonces le repitieron todas las palabras que José les había dicho, vio las carretas que José había enviado para transportarle,
y revivió el espíritu de su padre Jacob. Entonces dijo Israel: «Esto me basta, todavía vive mi hijo José, iré y lo veré antes de morir». Capítulo 46. Sale Jacob para Egipto. Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dijo Dios a Israel en visión nocturna. A Jacob, Jacob respondió: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos». Jacob partió de Berseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres, en las carretas que había mandado el faraón para transportarle. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán y se trasladaron a Egipto, Jacob con toda su descendencia, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Se llevó consigo a Egipto a toda su descendencia. La familia de Jacob. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob, Rubén, y los hijos de Rubén, Enoc. Palú, Hezrón y Carmí, los hijos de Simeón, Yemuel, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la cananea, los hijos de Leví, Gersón. Keat y Merarí, los hijos de Judá. Onán, Selá, Perez y Serach. Pero y Onán ya habían muerto en Canaán, y los hijos de Pérez, Hezrón y Jamul, los hijos de Isaacar, Tolá, Puayasub y Simrón, los hijos de Zabulón, Serelón, Yahleel. Estos fueron los hijos que le había dado a Jacob en Padán Aram, y también su hija Dina. Sus hijos y sus hijas eran en total 33 personas. Los hijos de Gad, Sefón, Hagí, Subón, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser, Jimna, Yisba, Yisbi, Bería y Serach, hermana de ellos. Hijos de Bería, Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpá, la que Labán diera a su hija Lía. Ella engendró para Jacob estas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín de Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Belá, Bequebel, Gerá, Naamán, Ejí, Rosmupín, Jupín y Ard. Estos son los hijos que Raquel dio a Jacob, en total 14 personas. Los hijos de Dan Jusín. Los hijos de Neftalí, Yaxel, Guní, Yeser y Salum. Estos son los hijos de Bila, la que Labán diera a su hija Raquel, y que aquella engendró para Jacob, en total 7 personas. Todas las personas que entraron con Jacob en Egipto, nacidas de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob, sumaban un total de 66 personas. Los hijos de José, que le habían nacido en Egipto, eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. José recibe a los suyos. Israel mandó a Judá por delante a donde José, para que éste le precediera a Gosén. Por fin llegaron al país de Gosén. José enganchó su carroza y subió a Gosén al encuentro de su padre Israel. Cuando lo vio, se echó a su cuello y estuvo llorando sobre su cuello. Dijo Israel a José: «Ahora ya puedo morir después de haberte visto en persona, pues compruebo que vives todavía». José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: «Voy a subir a avisar al faraón y decirle: Venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en Canaán. Son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos y han traído ovejas, vacadas y todo lo suyo. Así, cuando os llame el faraón y os pregunte cuál es vuestro oficio, le decís que habéis sido ganaderos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que vuestros padres. De esta suerte os quedaréis en el país de Gosén. Y es que los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas». Capítulo 47. Audiencia del faraón. Vino, pues, José a dar parte al faraón. Le dijo: «Mi padre y mis hermanos han llegado de Canaán junto con sus ovejas, vacadas y cuanto les pertenece.
ya están en el país de Gosén. Luego, de entre todos sus hermanos, tomó consigo a 5 varones y se los presentó al faraón. Dijo el faraón a los hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Respondieron al faraón: y pastores de ovejas son tus siervos, lo mismo que nuestros padres. Y dijeron al faraón: hemos venido a residir en esta tierra, porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos, por ser terrible la hambruna en Canaán. Así pues, deja morar a tus siervos en el país de Gosén. Dijo el faraón a José: Vao que residan en el país de Gosén. Y, si te consta que hay entre ellos gente capacitada, ponles por rabadanes de lo mío. Otro relato. Jacob y sus hijos vinieron a Egipto, donde José. El faraón rey de Egipto se enteró y dijo a José: y tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tienes el territorio egipcio por delante. En lo mejor del país instala a tu padre y tus hermanos. José llevó a su padre Jacob y lo presentó al faraón, y Jacob bendijo al faraón. Dijo el faraón a Jacob: ¿cuántos años tienes? Respondió Jacob al faraón: los años de mis andanzas hacen 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a igualar los años de vida de mis padres en el tiempo de sus andanzas. Bendijo Jacob al faraón y salió de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos, asignándoles predio en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado el faraón. Y José proveyó al sustento familiar de su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre. Política agraria de José. No había pan en todo el país porque el hambre era acuciante. Tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. Entonces José se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraban. José llevaba aquella plata al palacio del faraón. Agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió Egipto en masa a José diciendo: y danos pan. ¿O por qué hemos de morir en tu presencia ahora que se ha agotado la plata? Dijo José: entregad vuestros ganados y os daré pan por vuestros ganados, ya que se ha agotado la plata. Trajeron sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. Cumplido el año, acudieron al año siguiente y le dijeron: no hace falta que digamos a nuestro señor que se ha agotado la plata. Los ganados pertenecen ya a nuestro señor. Así que no nos queda a disposición de nuestro señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos, así nosotros como nuestras tierras? Apropiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos del faraón. Pero danos simiente para que vivamos y no muramos, y el suelo no quede desolado. De este modo se apropió José de todo el suelo de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre les apretaba, y la tierra vino a ser del faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre, de cabo a cabo de las fronteras de Egipto. Tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio del faraón y comieron de dicho privilegio que les concedió el faraón. Por lo cual no vendieron sus tierras. Dijo entonces José al pueblo: ¿o veis que os he adquirido hoy para el faraón a vosotros y vuestras tierras? Ahí tenéis simientes, sembrad la tierra, y luego, cuando la cosecha, daréis el quinto al faraón, y las otras 4 partes serán para vosotros, para siembra del campo, y para alimento vuestro y de vuestros familiares, para alimento de vuestras criaturas. Dijeron ellos: y nos has salvado la vida. Ojalá caigamos bien a mi señor y podamos seguir siendo siervos del faraón. José les impuso por norma, vigente hasta la fecha respecto a todo el agro egipcio, dar la quinta parte al faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser del faraón.
Testamento de Jacob. Israel residió en Egipto, en el país de Gosén. Se afincaron en él, fueron fecundos y se multiplicaron sobremanera. Jacob vivió en Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida, sumaban 147 años. Cuando la vida de Israel tocaba a su fin, llamó a su hijo José y le dijo: «Si quieres mostrarte benévolo conmigo, júrame con tu mano debajo de mi muslo que me serás leal y me harás este favor: no me sepultes en Egipto. Cuando yo me acueste con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos». Respondió: «Lo haré como dices». «Júramelo», dijo, y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho.